Bueno, el tema de hoy vamos a revisar acerca de la introducción a la química general, ¿no? Tema. Introducción a la química general. Bueno, la química general tiene su auge hace muchos y millones de años de atrás. Básicamente se inicia, hablando en términos generales, en la China, porque al parecer los chinos son aquellos que utilizaron por primera vez la química en la pintura para fabricar lo que es utensilios de porcelana y a la vez decorarlos con pintura. Por eso es que básicamente la química sí inicia hace muchos años atrás, ¿no? Y también, no solamente en China, sino también en Grecia. Los griegos también fueron los primeros en utilizar química. Obviamente en aquella época no sabían que se llamaba la ciencia como tal, la ciencia química. Los griegos son aquellos que principalmente tenían los médicos, ¿ya? Estos médicos eran llamados alquimistas. Estos alquimistas son los que aprovechaban o realizaban investigaciones para favorecer al rey y consentir al rey en lo que él deseaba. Por eso básicamente los alquimistas son los que se encargaban de reestructurar lo que el rey pedía, ¿ya? Entonces ellos se encargaron de observar justamente dos cosas importantes que pedía el rey en aquella época, en los griegos, en Grecia. La primera era la piedra filosofal y la segunda era el elixir de la larga vida. La piedra filosofal tenía que ver con que el mineral, al tener contacto, ellos querían crear este mineral y este mineral, al tener contacto con cualquier otro mineral, sí, se convertía en oro. Y lo mismo querían ellos obtener, sí, este elixir, sí, de la larga vida, que aquella persona que lo bebía, pues podía vivir millones y millones de años, ¿no? Tenía una longevidad mucho más larga. Eso es lo que querían los alquimistas, pero fue algo que no se comprobó. Pero sí dio paso a la investigación para otros filósofos como Aristóteles, Sócrates, sí, para que avancen las investigaciones y obviamente se inicie el estudio de la química. Por eso la química como tal, sí, la química como ciencia, la química como ciencia estudia las sustancias y transformaciones ¿ya? Estudia las sustancias y transformaciones para obtener compuestos atómicos. ¿Ya? Entonces estudia las sustancias y transformaciones para obtener los compuestos atómicos. Básicamente, las sustancias son todos los elementos químicos que encontramos dentro de la tabla periódica. Sí, todos los elementos químicos de la tabla periódica que están clasificados desde alcalinos, alcalinos tercios, metales, metales livianos, tenemos ahí los no metales, tenemos los gases nobles y por último tenemos los de transición o elementos térreos, ¿no? Así se llaman, ¿sí? Asimismo, para entender nosotros este concepto de aquí, debemos entender también qué es una sustancia, ¿sí? Como les mencioné, una sustancia es todo, ¿sí? Todo elemento químico o todo material, ¿sí? Todo material que tiene propiedades, ¿ya? Que tiene propiedades y se transforma. En otros.
¿Ya? Esa es una sustancia. La sustancia tiene que ver específicamente con todos los elementos de la tabla periódica. ¿Ya? Esa es una sustancia. Asimismo, la química tiene que ver mucho con lo que es la observación, ¿sí? La química básicamente nos permite saber o estudiar todo el mundo macroscópico, es decir, lo que se puede ver, lo que se puede observar, y también todo lo microscópico. Todo lo microscópico. Lo microscópico tiene que ver con la formación de partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son aquellos llamados protones, neutrones y electrones. ¿Ya? Los protones son aquellos que tienen carga positiva. Los neutrones son aquellos que tienen carga cero o neutra, y los electrones son aquellos que tienen carga negativa. ¿Ya? Es decir, todas las partículas que tienen cargas positivas, básicamente nosotros observamos a diario, en casa, cuando nosotros a veces estamos en un ambiente oscuro, ¿sí? Y a veces como que queremos sacudir en este caso una cobija, ¿sí? Un abrigo. Cuando usted sacude, es como que se empiezan a eliminar ciertas partículas de energía, ¿ya? Como unas chispitas. Eso también sucede cuando usted se sube a un automóvil, ¿ya? Y por sostenerse también es como que le genera una energía, le atraviesa una energía. Eso hablamos de la carga positiva, hablamos de los protones, ¿sí? Entonces, justamente la química trata de explicarnos todo lo que es el mundo macroscópico, lo que nosotros podemos observar, y también el mundo microscópico, lo que tiene que ver, ¿sí? Microscópico, lo que tiene que ver con partículas subatómicas como son protones, neutrones y electrones. ¿Ya? Asimismo, nosotros vamos a explicar lo que es la relación de la química con otras ciencias. Cabe recalcar que aquí la química, ¿sí?, se relaciona con un mundo amplio en la ciencia a nivel, ¿sí?, de nuestra sociedad. ¿Ya? Por eso la química justamente es una ciencia central. ¿Ya? Es una ciencia central. ¿Ya? Es una ciencia que a partir de ella varias ciencias necesitan de ella, como la química también necesita de otras ciencias, ¿no? Entonces, la química tiene un amplio linaje con otras ciencias. Básicamente las ciencias que necesitan de la química, tenemos ahí las básicas, ¿no? En este caso vamos a mencionar algunas de ellas, como es la meteorología, la medicina, veterinaria, ¿sí?, la astronomía, también tenemos la abogacía, ¿sí? Aquí tenemos también la biología, ¿sí? También tenemos lo que es la ecología, ¿sí?, etcétera. Entre otras ciencias que necesitan de la química, ¿ya? Pero también la química, ¿sí?,
la química necesita de otras ciencias. ¿Cómo cuáles necesita la química? Asimismo necesita de la matemática, necesita de la física, ¿sí? Y también necesita de filosofía. ¿Ya? También necesita de filosofía. Entonces, mire, la química es una rama central, una rama básica que necesitamos nosotros para reunir a todas las demás ciencias, a todas las demás ramas de la ciencia, de la investigación, para nosotros poder hacer las respectivas observaciones, ¿sí? Entonces la química es muy importante para nuestra sociedad. A veces sabemos decir, es que no voy a estudiar esta carrera porque la química la odio. Y no es así. Cualquier carrera que usted vaya a estudiar, ¿sí? En alguna parte de su contenido necesita de la química. Ojo con eso, es muy importante, por favor, ¿sí? Listo. Eso es todo con respecto a este tema. Vamos a iniciar otro tema, ¿sí? Que también tiene que ver con química, sí, pero esta vez vamos a investigar, vamos a ingresar a estudiar un tema llamado números cuánticos.